Buenos días a todos. El trauma de cráneo es una de las entidades y patologías que con mayor frecuencia vemos en los servicios de urgencia, admisión continua y áreas de cuidados intensivos pediátricos. Es un reto enorme atender este tipo de pacientes por el solo hecho del órgano del cual estamos hablando, que es para mí el más importante que tenemos, porque es el que nos hace ser y hacer. Es el centro de mando, siempre le digo. Y soy demasiado intolerante cuando los insultos al cerebro se presentan. Soy obsesivo, compulsivo, exigente en el manejo de este tipo de pacientes, porque precisamente estamos hablando del órgano más sagrado para mí y seguramente para muchos médicos. Por tanto, la relevancia de aprender el día de hoy un poquitito, que si lleva el 10% de esa práctica, para mí es suficiente, un poquitito de qué es el trauma de cráneo, de pediatría y cómo podemos detectarlo y manejarlo. Vamos a ver todo esto. Iremos desglosando cada una que se ve. Gracias. Se pierde qué raro. Cada uno de los contenidos que estoy anunciando los iremos viendo. ¿Y qué es el trauma craneoencefálico? Bueno, no es más que un intercambio de energías, una fuerza externa contra la que opone la bóveda craneal y su contenido ante esa fuerza externa. Pero ese intercambio de fuerzas es lo que provoca las alteraciones en la mecánica y produce la fisiopatología del trauma craneoencefálico. El cerebro no va en una dirección y la fuerza viene en un sentido opuesto. Ese choque de fuerzas provoca dichas alteraciones. ¿Y por qué cobra relevancia? ¿Por qué me piden hablar de este tema? ¿Por qué tengo yo que hablarles de este tema? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo, Dante Fuentes? Bueno, porque precisamente aproximadamente un tercio de lo que hago en mi trabajo diario es trauma de cráneo. Y más de la mitad de las consultas en los servicios de urgencia son trauma de cráneo. Leve, bendito Dios, la mayoría, pero no deja de ser trauma de cráneo. Y un porcentaje de ellos, como veremos más adelante, se pueden complicar hasta el desenlace catastrófico. Es muy frecuente, primera causa de mortalidad de 1 a 14 años en el país, 3 o 2 en el estado, nos ganan los hechos violentos, lamentablemente. Y alta morbilidad, es decir, alta tasa de complicaciones después de un trauma de cráneo. Ceguera, convulsiones, discapacidades, sordera, energías, pareces, lo que gusten y retraso psicomotor, retraso intelectual, el que gusten y manden, se puede presentar y se presenta muy frecuentemente. Del INEGI del 2015, grupo de edad de 1 a 4 años, accidentes de tráfico o vehículos de motor. De estos se mueren nuestros niños de 1 a 4 años, primer lugar. De 5 a 14, México, mortalidad, INEGI 2015, de estos están muriendo nuestros niños, de accidentes de motor, de accidentes en coche, y es algo que se puede prevenir. Como ya lo saben. Ya no voy a decir qué medidas preventivas. Lamentable, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho en nuestro trabajo? 2008 a 2012 hicimos una revisión en el Hospital Infantil de Tamaulipas. Yo quería saber cómo estábamos manejando y tratando a los niños con trauma de cráneo. Y esto es lo primero que encuentro, que efectivamente en edad preescolar y escolar, es decir, de 2 hasta 11 años, es donde se presenta la mayor incidencia. Es el sexo masculino, como somos, andamos trepándonos en árboles, etcétera, jugando demasiado rudo. Y en primer lugar, de las causas que provocaron el trauma en este grupo de pacientes son los accidentes automovilísticos. Coincide con lo que les comentaba del INEGI y la literatura internacional. Y se siguen ingresando niños
porque no se llevan a cabo las medidas de prevención universales y falta de aplicación de políticas de salud pública. ¿Cómo clasifico o cómo puedo yo guiarme para saber el manejo a darle al trauma de cráneo? Desde 1974, en Glasgow, Inglaterra, médicos neurólogos diseñan y desarrollan la escala de Glasgow, y es en base a la alteración que se presente, es como clasificamos, y a partir de esta tablita se hará el manejo y se dividirá en trauma leve, moderado y severo. El trauma de cráneo leve en base al Glasgow es aquel que tiene solamente disminución de un punto. La escala de Glasgow va de 3 a 15 puntos, ni menos ni más, no existe 2, no existe 0. Existe 16. Entonces el trauma de cráneo leve es aquel paciente que tiene una escala de 14 o 15 puntos, que tiene un dolor de cabeza discreto, que presenta al menos o ningún vómito, y no hay alteración de la conciencia. El grado moderado, aquel que se ubique en un contacto entre 9 y 13 puntos, que transite con una alteración en su estado de alerta de unos cuantos minutos, que se acompañe de alteración de la conciencia, que hay dolor de cabeza intensa, que vomite más de 3 veces, que presente amnesia postraumática, convulsiones, en quien sospeché de un maltrato infantil. Créanme que esto existe, a pesar del año que estamos, y muchas cosas terribles más que no puedo decir, pero se siguen presentando lamentablemente. Que se acompañe de un ambiente de politrauma o trauma facial. Y el trauma de cráneo encefálico severo es aquel que tiene un puntaje de Glasgow menor de 8, con signos de focalización, una lesión penetrante, aunque no esté el Glasgow menos de 8. Tenemos un caso publicado cuando era residente, algunos de ustedes lo recordarán, un niño que se clavó un cuchillo en la cabeza. Ese niño llegó consciente, un par de años de edad tenía, y un grado de 14 puntos, pero ya por definición, por ser penetrante, es un trauma de cráneo severo. Una fractura hundida o expuesta, hemos llegado, niños que se ve el cráneo deprimido, conscientes con un grado de 14, 15 puntos, pero por definición ya es un trauma de cráneo grave. Entonces, tener en consideración estas anotaciones que estoy haciendo. Me encanta. Esto es lo que debemos de manejar los médicos que atendemos trauma craneoencefálico, y ustedes. El trauma de cráneo, aparte de clasificarse con Glasgow, se debe clasificar en la lesión que produce esta injuria. Existen dos lesiones, la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria es aquella sobre la que nosotros médicos no tenemos control. Ya sucedió, ya pasó, ya se fracturó, ya se formó el coágulo, ya se hizo una fístula de líquido cefalorraquídeo. Eso provocó el fuerte intercambio de fuerzas opuestas. Eso se llama lesión primaria y nos va a condicionar una cascada de inflamación que va a provocar muchas alteraciones hasta llevar a la necrosis de la neurona. Esas lesiones primarias, algunas de ellas son la lesión cortical, la laceración del encéfalo, la fractura de cráneo. Esas lesiones pueden provocar lesión axonal difusa, contusión del tallo, desgarro de algún vaso sanguíneo o arteria, y eso habría que corregirlo definitivamente, pero yo no lo provoqué, yo no lo causé, sino la lesión. Y la lesión secundaria, aquí sí tengo mucho que ver, y es donde más insisto que trabajemos y hagamos lo que nos corresponde a todos los que vemos niños con trauma de cráneo. Y es justamente esto: yo sí puedo prevenir la hipoxia, yo sí puedo prevenir la hipotensión, yo sí puedo corregir la hemorragia, yo sí puedo corregir la hipo, la hipertermia, la hipohipercamia, la hipo o hiperglucemia. Y desgraciadamente, ¿qué creen? De esto es de que hacemos, de esto que no hacemos en su tiempo, en su momento, de ese mal A, B, C, D, E que hacemos, de esa mala evaluación pediátrica que hacemos, de esa indiferencia que a veces tenemos algunos de nosotros, de eso se trata. Y esto me toca a mí corregir, ¿sale? Por eso la importancia de hablar hoy del trauma de cráneo. Esas son situaciones sistémicas que afectan.
Y estas son lesiones intracraneales que también afectan y deterioran al paciente con trauma del cráneo. Al acumularse un hematoma, por ejemplo, se va a producir hipertensión endocraneal. Al acumularse más este hematoma, va a producir un síndrome de herniación. El que guste me mande, se incrementa el edema. Si yo no corrijo esto favorece el edema, se puede producir hidrocefalia, vasoespasmo, infección, describir una fístula, convulsiones. Si yo no las manejo, rápido me voy a sedarlo, paralizarlo y no me di cuenta que está convulsionando y yo tengo relajado al paciente y no puedo saber si está o no haciéndolo. Entonces, estos son la clasificación en las lesiones que se presentan. Y este es un resumen. Existen varias clasificaciones, pero a mí me interesa que se aprendan cómo se clasifican en base al grado. No voy a dejar de hablar de lo que existe, de los otros grandes grupos, que el mecanismo, se vería que ya lo vimos, y por morfología. Insisto, vamos a hablar de esto, y a mí me interesa que se aprendan esto, pero les comento que en base al mecanismo puede ser contuso, penetrante o explosivo. Contuso, pues es el intercambio de las fuerzas, puede ser a alta velocidad, baja velocidad, produce lesiones axonales difusas, es decir, todo el encéfalo, lesiones focalizadas solamente una parte, un hematoma en una pequeña parte, generalmente son frontales. Penetrante, lo que les comentaba del niño con un cuchillo en la cabeza, o heridas por armas picahielos, tijeras. En Tampico el año pasado, en octubre, una hermanita de 8 años le clavó la tijera a un niño a su hermanito de un año jugando. Afortunadamente se quedó en el periósteo, no penetró y la sacaron como sacaron alfiler de un dedo. Explosivos, con esta guerra que estamos viviendo, es bastante frecuente. De hecho, el sábado llegó un adolescente con una herida por arma de fuego, no lo logró. Y grado que les comentaba, leve, moderado y severo. Por morfología, fracturas de cráneo pueden ser de la bóveda, de la cúpula o de la base del cráneo, pueden ser lineales, complejas, deprimidas, y si es de la base pueden acompañarse con o sin salida del líquido cefalorraquídeo, con o sin afección de los nervios craneales que salen de la base. Y lesiones intracraneales que pueden ser focales, como el hematoma epidural, sutural, intraparenquimatoso, o difusas como una obstrucción leve o lesiones axonales. Y que se pueden incrementar o exacerbar si yo no atiendo las lesiones secundarias que se presenten. Recuerden que el trauma de cráneo muchas veces se acompaña o viene acompañado de un ambiente de politrauma, es decir, de otras lesiones, por ejemplo, una lesión a una víscera sólida como el hígado, una víscera hueca como el intestino, y pueden sangrar, y esas condiciones son las que provocan la hipotensión, y yo no me doy esto, me estoy dando cuenta. Mi paciente hipotenso, baja la presión de perfusión cerebral, más edema y hasta incremento de la presión intracraneal. Por eso les repito que yo sí puedo tener control. De hecho, siempre les digo a mis alumnos, a mí el paciente neurocrítico es en el que quiero exactamente sus signos vitales y sus paraclínicos, llámese gasometría, ácido láctico, pH, en la percentil 50. Yo, se los dije al principio, soy intolerante con el paciente neurocrítico. En cualquier otro puedo permitir TAs en percentil 5, en percentil 25, en la 10, pero no menos de la 50 en el neurocrítico. En él no puedo y no permito glucosas menos de 80 y más de 130. No lo permito. ¿Sale? Precisamente porque ya lo vimos. Son lesiones secundarias que afectan de por sí ya el maltratado encéfalo. Se presenta la fisiopatología. 3 diapositivas. Ahorita usamos el modelito. Voy a pedir las luces cuando yo les indique. Lesión. Hay una lesión primaria directa al parénquima, se golpea, se produce un hematoma, se rompen vasos o microvasos sanguíneos, hay alteración ya de la membrana, acuérdense que las células son eléctricas, y se despolariza. Y los elementos que están dentro de la neurona, sodio, potasio, calcio, empiezan a salir, otros se meten y salen, y empieza a hincharse la neurona como globito. Hay isquemia si es que se presenta un vasoespasmo, que muchas veces se presenta,
siguen y se perpetúa esta despolarización. Existe neurotoxicidad por liberación de factores proinflamatorios que van y lastiman aún más esa membrana celular. Se produce necrosis, se produce apoptosis, hay edema, inflamación por entrada de cationes al interior de la neurona, se rompe la barrera hematoencefálica, se puede producir edema vasogénico. Todo esto puede suceder continuamente, escalonadamente, al mismo tiempo, parcialmente, dependiendo del tipo de lesión que se presente. Y todo esto, alteración del flujo sanguíneo, nos condiciona una elevación de la presión intracraneal. Y eso es deleterio para la evolución del paciente. Y sobre de eso, este efecto final de la fisiopatología es sobre lo que debemos de intervenir nosotros. Monroe Kelly, luces por favor. Monroe Kelly, estos dos neurofisiólogos, luces por favor, luces, tienen largo, nos hablan de su teoría de que la bóveda craneal tiene 3 componentes. Espinosa, ¿cuáles son esos 3 componentes? Daniel Espinosa. ¿Escucharon ahí atrás? Más fuerte. Y ahí están los porcentajes, efectivamente, el 80% es el volumen cerebral, el 10% es el volumen sanguíneo, está dentro del cerebro y los vasos que rodean al cerebro, y el 10% restante es el líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿qué dice Monroe Kelly? Bueno, imaginemos, esto lo acabo de sacar del consultorio ahorita en la mañana, en la madrugada me vino una idea de cómo hago, como estamos llevando el curso de docencia, ¿cómo hago para que a los muchachos no se les olvide Monroe Kelly? Estaba pensando en una naranja, estaba pensando en robarle una cacerola a mi esposa, y echar una pelota de mi hijo y llenarla con agua. Me acordé que tenía este encéfalo que me regaló Mick Johnson ya hace unos años, ya estaba algo maltratado, y esta torundé, entonces me los traje. Ese es el encéfalo, ¿vale? Ese es el cráneo. Imaginemos ese aire que está encapsulado, que es sangre y que es el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces Monroe Kelly dice que si hay un golpe y se produce un hematoma epidural o subdural, imagínense que esto se pone rojo, ¿cierto? ¿Vale? Ya se llenó de rojo, de sangre, del coágulo que está ahí, del hematoma epidural. Y Monroe Kelly dice que las 3 componentes van a jugar un mecanismo de compensación, es decir, se van a desplazar. El encéfalo se va a hacer un poquito pequeño, el líquido cefalorraquídeo se va a desplazar hacia la columna vertebral, hacia el canal hombosacro, y los vasos sanguíneos van a intentar vasospasmarse, cerrarse para disminuir también el aporte de flujo sanguíneo. Y estamos en problemas porque el encéfalo es el órgano que más sangre produce, entonces de ahí la isquemia que les comento. Pero lastimosamente llega un momento, llega un tiempo en que estos mecanismos de compensación, este desplazamiento que les estoy comentando, se vence y viene entonces el incremento de la presión intracraneal, que lo normal es de 20, ¿sale? Y se empieza a llenar esto de rojo. Imaginen lo que está rojo, ¿vale? Abajo, el único foramen en la base, por donde tiene salida el encéfalo, empieza a salir, ¿sí? Se empieza a herniar. Y adiós niño, adiós paciente y adiós todo nuestro trabajo. Por eso entonces, el trabajo de nosotros consiste en evitar el incremento de la presión intracraneal de este contenido y de este continente que les comento, ¿sale? Entonces espero no se les olvide esto. ¿Qué voy a revisar? Ya pueden apagar las luces, gracias. ¿Qué voy a revisar en el paciente con trauma de cráneo? Si tiene pérdida de la conciencia, ¿cómo está su nivel de conciencia? Si hay amnesia retrógrada o anterógrada,
los signos neurológicos: presencia de fractura de cráneo, crisis convulsivas, amnesia, náusea, vómito y dolor de cabeza, ¿cierto? Pero debo de hacer esto también, que es la escala del lado. Ya no voy a hablar en esto, solo sepa que está modificada para el lactante, que está del adulto, y en estos pacientes de menos de 2 años habría que aplicar esto. Recuerden que su habla todavía no es la mejor, y habría que sustituirlo por otro tipo de signos para sacar mi puntaje de Glasgow, estimado. Debo también hacer una revisión pupilar. Deben estar igualitas, de un diámetro adecuado, de 2 a 3 milímetros. Debo buscar lesiones periféricas, es decir, disfunciones de piernas, disfunción de brazo, tocar el tono muscular, etc. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que mi paciente empeore, o cómo voy a identificar que mi paciente con trauma de cráneo leve va a cambiar pronto a un trauma de cráneo severo, o lo voy a desclasificar como otro tipo de trauma? Bueno, si existe el deterioro o la disminución del puntaje de Glasgow en las primeras 2 horas del trauma, si bajo un punto, estoy en graves problemas. Seguramente está pasando algo adentro, está aumentando la presión intracraneal. Recuerden que esto lleva tiempo. A veces el paciente puede estar ya con un hematoma, ya se rompió un vaso sanguíneo, pero en ocasiones pasan hasta 8, 12 o más horas hasta ver este deterioro neurológico. Por eso la importancia de estar vigilando en casa o en un área de urgencias a un paciente con trauma de cráneo. No es solamente se golpeó, se hizo un hematoma. Habría que ser muy cuidadoso y sigiloso, y más si se presentan este tipo de alteraciones. Disminución de Glasgow, alguna deterioro neurológico que no estaba al inicio de mi evaluación, empieza ya a dejar de mover la mano, empieza a caminar raro, empieza a comportarse como borrachito, así nos dicen las mamás de repente. Lo veo somnoliento, lo veo borrachito, doctor. Si nos recuerda, si la cefalea incrementa, los niños son, esto yo creo que es uno de los signos y síntomas más importantes, el dolor de cabeza. Ellos son muy expresivos en ese aspecto, habría que tomarlo en cuenta. El tipo de lesión, si fue el trauma de cráneo en un ambiente de trauma múltiple, definitivamente ese niño no se va. Si es un accidente automovilístico con gente que fallece, etcétera, también se debe de quedar. Si hay intoxicaciones, etcétera. Y vamos a desglosar el manejo del trauma leve de cráneo. Hablábamos que el Glasgow es de 14 a 15 puntos, son pacientes con estado neurológico al momento de la evaluación inicial. No hay hallazgos más relevantes más que un pequeño moretón, un pequeño hematoma. La mamá pide que le hagamos radiografía, se la hacemos, no debiéramos, pero bueno, no hay trazo de fractura. Es el niño sin ninguna alteración y sin ningún problema, se puede ir a su casa. Son aquellos niños que se caen de su propia altura. Si fue más de 90 centímetros, implica mayor riesgo y una vigilancia un poquito más estrecha. Aquellas caídas que nos damos todos, que nos hemos dado todo en la bicicleta, en la patineta, en los patines, esos traumas de cráneo que hemos ido a dar urgencias y que no pasan de una pequeña sutura en la frente, en la piel, esos son los traumas leves. Generalmente no hay complicaciones, no amerita un manejo intrahospitalario, puede irse a su casa, vigilancia de los padres, siempre y cuando sean confiables y que no sospechemos de una lesión provocada, un maltrato. No impedir el sueño, despertarlo cada 3 horas, y podemos dar cualquier paracetamol y alta casa con signos de alerta. Y esto es el trauma de cráneo que la gran mayoría de ustedes han visto y van a seguir viendo, afortunadamente. Pero no dejo de hacer hincapié en eso, que debemos de tener en cuenta estas alteraciones. Si existe agitación, descenso del Glasgow, un punto, incremento de la cefalea, presencia de vómitos, habíamos hablado de un límite de 3, o cambios en la forma o tamaño de la pupila o respuesta, ya me están poniendo y me deben de poner en alerta.
¿En quién sí le tomo radiografía? ¿Quién sí el médico decide? No la mamá, ni el papá. Si es menor de 1 año, si perdió la conciencia y está documentada. Si hay una lesión en un área temporal, si fue una lesión penetrante, como el niño del cuchillo en la cabeza, ahí sirve más la radiografía, y no tenemos tomografía, de hecho. Ahí se guiaron los nuevos cirujanos con pura radiografía, después hizo la tomografía. O si tienen una lesión previa. Me ha tocado ver niños que ya han estado en terapia y vuelven a llegar por otro trauma de cráneo. Es increíble. O que tengan o sientan ustedes una depresión en la bóveda craneal, que existan fracturas expuestas, salida de líquido cefalorraquídeo o sangre por nariz u oído, hemotímpano, signo de batalla, signo de mapache, signos vocales, o sospechen abuso, en ellos sí está indicado. Y desde hace ya algunos años, más de 7, 8, y de hecho esto está en las guías de trauma de cráneo mexicanas, la primera salió en 2008 y la última es de julio del 2017, para que la revisen. Mucho de esto que estoy hablando viene ahí en la guía de práctica clínica. ¿Y cómo o a quién decido hacerle una tomografía de cráneo? Bueno, fue en base a este estudio canadiense, más de 4,000 niños, y creo que se pagó, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Y en ellos, no sé si lo pagué, ya no tiene pila, fallas técnicas. Y en ellos las indicaciones son aquellos que tengan al menos una, aquí está el original, la publicación original, copy-paste, de alto riesgo, que tengan una disminución del grado de menos de 15, 1.2, después de 2 horas de trauma, fractura con hundimiento, cefalea intensa, irritabilidad, o bien que tenga fractura de base de cráneo, un gran escarpe, es decir, un gran levantamiento de la piel, o un mecanismo de lesión peligroso, choque de vehículo de motor, caída de más de 90 centímetros, o hasta 5 pisos, y caída de bicicleta sin casco. Esas serían las indicaciones de hacer una tomografía de cráneo. Y bien, si es un trauma de cráneo leve, le dan su hojita con las indicaciones, se los anotan, verbal no sirve de nada, hay que hacer estas hojitas o escribírselas y decirle: señor, si de aquí a las 8 de la mañana, que lo estoy dando de alta, a mañana 8 de la mañana, presenta con uno de estos que tenga, se regresa a cualquier hora, ¿vale? Si no regresó, ya le hicimos, y la mayoría no regresa, afortunadamente. Bien, pero existe otro tipo de pacientes en donde el golpe es más intenso, y ese es el trauma de cráneo moderado, en base anglado, de 9 a 13 puntos. Estos pacientes traen o sufrieron una lesión más fuerte, más intensa, y el daño es más evidente, por eso el grado es menor. En estos sí no puedo dejarlos ir, estos se quedan en un área de urgencias o inclusive terapia intensiva. Hacemos una monitorización continua, a él sí ya le hacemos todo: sonda urinaria, nasogástrica, líquidos, ayuno, monitores signos vitales por su oximetría, cuidados intensivos. Primero el grado 30 minutos por 2 horas, después cada 2 horas, cada 60 minutos por 2 horas, y después cada 2 horas por 4 horas. Estabilizo hemodinámicamente, estabilizo si hay alguna alteración pulmonar. Generalmente no se intuban, si no fuera un trauma de cráneo severo, generalmente estos con puntillas nasales, mascarilla tienen, es suficiente, pero sí es necesario vigilarlos. Y hay traumas de cráneo que mejora su grado, se catalogan como leve y vámonos a su casa, generalmente al día siguiente. Estos pacientes está obligada, ahí sí no, que la mamá, que no, ya es un trauma moderado, ya trae algo ahí que está avanzando, va para tomografía. Este sí, ni le piensen, de 9 a 13, obligado tomografía, que es el buen estándar todavía. Monitorizar, bien pegados a la glicemia, el hematocrito, y vigilar la diuresis. Allá hay el micrófono. ¿Dónde?
Y el trauma de severo, que es el que me toca, ese sí. Aquel lado que tengo un puntaje igual o menor a 8, requiere de un centro neuroquirúrgico. Yo necesito una UCI de niños o de adultos habilitada con una camita para un paciente pediátrico. Necesita ese niño de intensivista, de un neurocirujano y de mis servicios. Manejo avanzado de la vía, intubamos, 8 igual o menos de 8 se intuba, ahí no, es que está respirando, no, se intuba, va a empezar a fracasar su mecánica respiratoria y vamos a andar batallando después. Asisto ventilatoriamente, coloco una nasogástrica y inicio el monitoreo del PIC. Ahorita vamos a hablar del PIC. Ese es el flujograma, tranquilos, está desglosado más adelante, de las guías del Brain Trauma Foundation que existen, las de adultos que son del año pasado, las de niños salen el 2018, ya no acaban de salir este año, estas son del 2012, pero no hay muchos cambios, realmente sigue siendo lo mismo. ¿Y qué hago el trauma de cráneo? Lo mismo que hacemos a todo niño en estado crítico. Esto ha sido y seguirá siendo la piedra angular del manejo en cualquier niño que se presente en un área de urgencias y la admisión continua. Y perdón que sea así insistente, porque esto es sobre lo que más quiero que aprendan y sobre lo que más frecuentemente olvidan. Hagan su evaluación pediátrica secuencial y ordenadamente. Hagan su A, B, C, D, E. Esto tiene años de haberse descrito, pero se nos olvida. No puedo brincarme un paso sin haber hecho el anterior. Por lo tanto, el manejo inicial es hacer un A, B, C. Ver la vía aérea que esté permeable, instrumentarla si no está permeable, aspirar secreciones, luego traer tierra en piernas. De todo hemos sacado de un trauma de cráneo severo. Proporcionemos una buena ventilación, demos una adecuada circulación. Les dije que la hipotensión altera y perpetúa la presión intracraneal elevada. Entonces demos cristaloides si es que está perdiendo sangre, si es que está perdiendo fluidos, y iniciemos vasopresores oportunamente. Mantengamos una buena circulación. La D es de déficit neurológico, hagamos una buena exploración neurológica, y la E es de exploración. Muchas veces vemos el cuchillo en la cabeza, ya estamos todos viendo el cuchillo en la cabeza o el balazo en la cabeza, pero no nos estamos dando cuenta que aparte trae otro cuchillo en la espalda, otro balazo en la espalda, y por ahí está perdiendo sangre. Y estamos centrados en la bóveda craneal y se nos olvida revisar. Pues revisen a sus pacientes, por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Iniciemos un neuromonitoreo, la TAC es lo primerito. Estos pacientes se van directito a TAC. Hago mi ABCD y vámonos, ya estoy pasado a tomografía y de ahí me lo llevo a terapia intensiva. Porque de eso depende para iniciar mi manejo. Ahora bien, esta guía pues es de los gringos y europeos, ¿cierto? Entonces dice aquí, grado menor de 8 y el paso número 1, inserte monitor de presión intracraneal. Pues estamos en México, ¿verdad? Y en Victoria. Ese es el último PIC y fue el año pasado. ¿Vale? Carísimo, esta cosita vale 10,000 pesos. Ese es el monitor de PIC y eventualmente lo usamos, precisamente por el costo. Yo creo que el 5 al 10% de los pacientes con trauma de cráneo aquí en Ciudad Victoria utilizan PIC. La mayoría es sin PIC. Esto es sin alcohol, se carga el paciente este traductor. Pero, y así lo hacen en México, en la Ciudad de México, Monterrey, realmente 5 o 10% usamos el PIC, pero ¿qué creen? Ya no va a ser el estándar de oro. Ya pronto va a dejar de ser el estándar de oro y se va a sustituir por otra medida diagnóstica, por otra prueba diagnóstica, que es medir la vaina del nervio óptico con un ultrasonido. Y eso nos da una inferencia de qué tan alta está elevada la presión intracraneal. ¿Qué hago con mi paciente? Lo ingreso a UTIL por un trauma de cráneo encefálico severo, elevo la cabecera, es decir, el elevar la cabecera en todo paciente neurocrítico, no tiene que ser trauma de cráneo exclusivamente, favorece que no se acumule aún más un edema intracerebral. Esa elevación, ese declive favorece inclusive el drenaje y neutra. Yo no puedo llegar y ver a la guardia a un paciente con trauma de cráneo
volteado hacia la izquierda o volteado hacia la derecha, porque se ocluye el drenaje de este lado y mayor edema y mayor aumento de la presión intracraneal. Entonces tiene que estar centradito y 30 grados. Aquí lo pongo. Debo iniciar una buena analgesia, de preferencia fentanilo. Si no hay fentanilo uso buple, si no uso buple uso naltrexona, pero inicio una buena analgesia. Inicio una buena sedación con midazolam, diazepam. Me espero al tiopental. No avancemos todavía. Ese tiopental va en la segunda línea. Si mi paciente persiste con datos de hipertensión intracraneal o, doctor, pero no tengo PI, me dijo usted que es arriba de 20 de presión intracraneal, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hace usted? Ah, bueno, porque me guío por los datos y los signos vitales. Está hipertenso, si hay bradicardia, si hay cambios pupilares, muy seguramente, que eso se llama clave, muy seguramente tiene datos de hipertensión intracraneal. Entonces, apreciamos que hay datos clínicos de hipertensión intracraneal, agrego relajante muscular, que es el mercuronio, persiste, agrego terapia hiperosmolar, que es solución salina al 3%, o bien agrego manitol. Colorario. Persiste la hipertensión intracraneal, repito la tomografía. Muy seguramente esa lesión que está dentro de su cerebro está aumentando y habría quizás que hablarle al cirujano para hacer algo, descomprimir o drenar el hematoma. No hay criterio quirúrgico, utilizo la hiperventilación moderada, que es mantener el CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Fracaso todo esto, obviamente esto va así, rápido, en 1 o 2 horas yo tengo ya que estar decidiendo y llevando a cabo este flujograma y este algoritmo. Fracasa esto, repito hiperventilación, repito hiperosmoterapia, me fracasó el manitol, utilizo solución salina al 3%, retiro midazolam, coloco y introduzco acoma barbitúrico con tiopental, favorezco la hipotermia y le hablo al neurocirujano. ¿Sabes qué? No hay una lesión que drenar, pero el edema está incrementando, por favor hazle una cranectomía. Digamos, de hecho este paciente que vieron de la foto acabó de cranectomía de un solo lado, la libró, afortunadamente la libró. Entonces hemos agotado todo esto, hasta aquí hemos llegado en el manejo del paciente neurocrítico. Creo que va a ser esta cuestión. Ahora bien, el trauma de cráneo es escalar o desescalar. Yo puedo ir avanzando en los pasos que le comentaba, o bien detenerme, doctor, ya hay mejoría, ya no hay cambios pupilares, ya bajó la presión arterial, ya se normalizó su frecuencia cardíaca, no hay datos de hipertensión intracraneal, perfecto, empezamos a descender. Esta figura solamente es para decirles que podemos subir o bajar. No tenemos que llegar hasta el último. Hay pacientes que mejoran, inclusive al cuarto, quinto escalón. Consideraciones finales, ya para terminar. Por favor, esto, de verdad, créanme, de verdad. Hicimos la tesis hace 2 años con una R3 que está viniendo a publicarla. Encontramos que fue factores de riesgo para mortalidad en pacientes de la trauma de cráneo en el Hospital de Infantil en 2 años. Hipoxia, acidosis, de eso se murieron los chamacos. ¿Sale? Controlamos otras cosas. En comparación con el trabajo de Blanquita Castillo que hicimos en el 2010 a este que hicimos en el 2015, mejoramos otras cosas. Ya no se morían de hipertensión, me hicieron caso, pero se les olvidó ahora entonces mejorar el oxígeno y mejorar su equilibrio ácido-base. Entonces es todo. Mejoren oxigenación, mejoren ácido-base, mejoren la TA, restituyan menos fluidos, eviten anemia, eviten disnatremia, discalemia, eviten disglicemias, eviten hipertensión intracraneal, eviten fiebre, eviten hipotermia en exceso, también no es adecuado. Entonces, créanme, de estas cosas se mueren los pacientes con trauma de cráneo y los neurocríticos en general. Y esto es lo más importante. No debiera haber trauma de cráneo, de verdad no debiera existir. Sí existen los accidentes. Hace días me enfrasqué en una discusión con un alumno mío. Es que es un accidente, doctor. Sí, estoy de acuerdo.
pero los accidentes se pueden prevenir. Los accidentes pueden no presentarse, pueden no ocurrir si hiciéramos las medidas preventivas. Si mi hijo que va en bicicleta le pongo el casco, rodilleras, coderas, ¿para qué creen que se inventaron? Para esto precisamente. Si no texteo, ¿cuántos accidentes ha habido por el chateando? Y sabemos, si nos bombardean con publicidad de no hacerlo y no hacemos caso. ¿Cuántos de ustedes tienen sillas para sus hijos menores de 11 años en sus coches, en sus vehículos? Seguramente el 10% de este salón usa la sillita. ¿Cuántos nos ponemos cinturón para venir a trabajar? Ahí se los dejo de tarea. Si hacemos esto, vamos a prevenir ese 10% de mortalidad que tengo en los niños en estado crítico que llegan con trauma de cráneo a cualquiera de los dos hospitales.